¿Qué harías si, en la tierra de tu pueblo, la historia se negara a permanecer enterrada y los secretos que el mundo intentó silenciar por generaciones volvieran a la superficie, exigiendo ser escuchados? Imagina un amanecer cualquiera en el norte remoto de Burkina Faso. Allí, donde la tierra es roja, compacta y el horizonte parece infinito, un grupo de pastores se cruza, casi por accidente, con un hallazgo que cambiará para siempre el destino de su comunidad. Lo que encuentran bajo la superficie no son tesoros ni ruinas antiguas, sino 32 tumbas sin identificar, cuerpos apilados en la penumbra de la tierra, ocultos como si su sola existencia representara un peligro para el orden establecido. No hay nombres escritos en cruces de madera, no hay lápidas, ni siquiera un gesto de reconocimiento. El silencio que envuelve esas tumbas es tan denso como la tierra que las cubría. Ninguna persona en el pueblo recuerda una guerra. Ningún libro de historia, ni siquiera los archivos más exhaustivos de las Naciones Unidas, mencionan la existencia de este lugar. Ni un solo reporte internacional documenta que, en este rincón olvidado, ocurrió algo digno de ser recordado. La noticia no aparece en los titulares de los periódicos ni en los noticieros mundiales. Reina un silencio casi absoluto. Solo un detalle rompe esa quietud. Entre los huesos emerge una placa metálica, corroída por el tiempo, con el nombre de una empresa minera estadounidense que oficialmente nunca operó en esta parte del país. Un simple trozo de metal, pero suficiente para sembrar dudas en los corazones de quienes aún buscan la verdad. ¿Quién decide qué historias merecen ser contadas y cuáles deben ser olvidadas para siempre? ¿Quién tiene el poder de determinar qué vidas importan y cuáles pueden ser borradas sin consecuencia? Este hallazgo es incómodo porque revela un pacto tácito de olvido. Las autoridades locales optan por el silencio. Los organismos internacionales, que suelen intervenir en crisis humanitarias, evitan involucrarse. La economía, la diplomacia y el miedo construyen un manto de silencio sobre esas vidas anónimas, como si recordar su existencia amenazara el progreso o la estabilidad que tanto proclaman los discursos oficiales. Ignorar esas tumbas no solo perpetúa la impunidad, también sepulta la dignidad de comunidades enteras, privándolas del derecho fundamental a la verdad y la justicia. Aquí, el peligro es claro. Si el silencio se normaliza, las víctimas jamás serán reconocidas ni recordadas. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto en otros rincones del mundo, donde la ausencia de memoria es la condición para la paz aparente? Descubrir estas tumbas es mucho más que encontrar restos humanos. Es abrir una grieta en la historia oficial, es reclamar la memoria y desafiar a aquellos que prefieren el olvido. El acto de recordar se convierte en un acto de resistencia. Tal como sucedió en otros contextos, como en Argentina con las Madres de Plaza de Mayo, donde la insistencia en recordar a los desaparecidos desafió el pacto de olvido impuesto tras la dictadura. En Burkina Faso, el hallazgo de las tumbas es una chispa que amenaza con incendiar la versión única de la historia. Para entender por qué este descubrimiento incomoda tanto, debemos sumergirnos en la historia secreta que une minas, olvido institucional y la batalla por controlar la memoria. La tierra, en su silencio, no solo esconde cuerpos, sino también verdades incómodas sobre cómo llegaron allí y quiénes se beneficiaron de su desaparición. Las huellas de la industria minera extranjera abren una puerta a décadas de violencia encubierta y explotación sistemática. No es solo una fosa común. Es el eco de décadas de saqueo y de pactos de silencio que han moldeado el destino de una nación entera. Bajo la tierra roja y compacta de Burkina Faso, lo que se halló no son simples huesos. Son pruebas materiales del olvido sistemático, de injusticias que han marcado a África Occidental desde la época colonial. Las historias sobreviven en susurros, transmitidas de generación en generación en los pueblos dispersos por la sabana. Son relatos de hombres que partieron hacia minas controladas por empresas extranjeras y jamás regresaron. Familias enteras buscaron respuestas y solo encontraron silencio,
versiones oficiales que culpaban a los desaparecidos. Se fueron porque quisieron, decían. No hay nada que hacer, repetían las autoridades. Así, generación tras generación, el ciclo se repetía: trabajo, desaparición, silencio. Esta dinámica no es exclusiva de Burkina Faso. En Sudáfrica, por ejemplo, la industria minera del oro y el diamante estuvo marcada por desapariciones y violencia contra trabajadores nativos durante el apartheid. En Chile, tras el golpe de Estado, los cuerpos de los opositores al régimen fueron ocultados en fosas comunes, y solo décadas después comenzaron a emerger, gracias a la perseverancia de familiares y activistas. La historia se repite, cambiando escenarios pero no las lógicas de poder y olvido. Desde los tiempos coloniales, la minería extranjera ha sido un eje central de la economía, pero también de la tragedia, en Burkina Faso y en toda la región. Empresas francesas, británicas, estadounidenses y de otras nacionalidades extrajeron oro, manganeso y otros minerales, desoyendo a menudo los derechos humanos y las necesidades de las comunidades locales. Los contratos se firmaban lejos de los ojos y oídos de quienes sufrirían las consecuencias, negociados en oficinas lujosas de París, Londres o Washington, y sellados con promesas vacías de desarrollo y bienestar. La memoria oral es, en muchos casos, el único archivo disponible. Nombres, fechas y relatos que nunca llegaron a los registros oficiales, pero que viven en la palabra de los ancianos. Ellos recuerdan cómo, durante la administración colonial francesa o en los años turbulentos de la Guerra Fría, cientos de trabajadores desaparecieron sin dejar rastro. Nadie investigaba, nadie rendía cuentas. En Malí, por ejemplo, existen relatos similares ligados a la explotación del algodón y el oro, donde la desaparición de trabajadores fue sistemática y silenciada por las autoridades coloniales y locales. Las historias de minas donde los hombres fueron vistos por última vez, y de preguntas que era peligroso siquiera formular, tejieron el trauma colectivo. En Sierra Leona, la memoria oral jugó un papel fundamental para reconstruir la verdad sobre las atrocidades cometidas durante la Guerra Civil, cuando los diamantes financiaban la violencia y el silencio era la única protección posible para los sobrevivientes. Cuando las fosas emergieron a la luz en Burkina Faso, el impacto fue inmediato. Dolor, rabia, temor. Algunos temían que remover la historia provocara represalias o una nueva ola de silencios impuestos. Otros, sin embargo, vieron en el descubrimiento una grieta en la armadura del olvido, una oportunidad única de exigir reconocimiento, aunque solo fuera para que los desaparecidos fueran recordados como seres humanos y no como cifras anónimas. El mayor riesgo que enfrentan las comunidades hoy no es solo la intimidación física o la amenaza directa. Es que el hallazgo sea absorbido y borrado por la versión oficial, que insiste en que aquí no hay nada importante, que es preferible olvidar para avanzar. Si se acepta esa narrativa, la impunidad y la explotación permanecerán intactas, y las heridas nunca tendrán espacio para sanar. Así ocurrió en Guatemala, donde durante décadas se negaron las masacres indígenas hasta que la presión internacional y la memoria colectiva forzaron la apertura de archivos y juicios históricos. Pero, ¿quién decide qué se recuerda y qué se borra? Aquí se abre el verdadero conflicto, entre la memoria colectiva de los pueblos y los intereses de aquellos que prefieren que nada cambie. El hallazgo de las fosas es, entonces, una invitación peligrosa a mirar bajo la superficie, a confrontar un pasado que muchos quisieran mantener enterrado. Es una puerta abierta a la verdad, pero también a nuevas amenazas. La lucha por la memoria no se libra solo en el terreno simbólico. Las fuerzas económicas y políticas que impulsaron este silencio aún siguen activas, y la búsqueda de justicia apenas comienza. La historia nos muestra que, cuando el pasado incomoda a los poderosos, la tentación de borrar la evidencia se vuelve casi irresistible. En muchos países, la memoria ha sido objeto de persecución y censura, como en la España posfranquista, donde los familiares de las víctimas de la dictadura lucharon durante décadas para desenterrar los restos y exigir justicia. En Burkina Faso,
la voluntad local de recordar chocó desde el principio con presiones internacionales. Tras el hallazgo de las tumbas anónimas, el presidente Ibrahim Traoré acudió al lugar y fue tajante. Hoy, quitamos la mordaza. No era solo un gesto simbólico, era un acto de ruptura con el silencio impuesto desde fuera. Su llegada, sin escoltas ni discursos grandilocuentes, recordó el gesto de líderes como Nelson Mandela, quien, tras su liberación, visitó los lugares de represión y pidió memoria y verdad como base para la reconciliación. Pero este acto de memoria no fue celebrado por todos. Embajadas extranjeras, grandes donantes y consorcios mineros reaccionaron al instante, presionando para detener cualquier investigación. Alegaban la necesidad de peritos internacionales, el riesgo de manchar reputaciones y la supuesta amenaza a la estabilidad nacional. Su mensaje era transparente. Remover el pasado puede ser peligroso y perjudicial para los intereses comunes. En la República Democrática del Congo, la presión de empresas mineras extranjeras ha bloqueado investigaciones sobre masacres en zonas mineras, repitiendo el mismo patrón de silencio y desplazamiento de la verdad. Estas tácticas no son nuevas. Primero, se niega la existencia de los hechos. Luego, si la evidencia es imposible de ocultar, se minimiza su gravedad. Finalmente, a quienes exigen verdad y memoria, se les acusa de dividir a la sociedad o de amenazar la paz. Así, el olvido se vende como una opción responsable, cuando en realidad solo protege a quienes se beneficiaron del silencio. Es el mismo guión que se repitió tras la dictadura en Chile, cuando la exigencia de justicia fue tachada de revanchismo y amenaza a la reconciliación nacional. En las redes sociales de Burkina Faso, una frase comenzó a circular. Si la verdad te quema los ojos, es porque ayudaste a encender el fuego. Pronto se transformó en el lema de quienes exigen memoria, recordando que la incomodidad ante la verdad suele revelar complicidad, no inocencia. Este tipo de consignas, como «nunca más» en Argentina o «sin memoria no hay justicia» en Colombia, han sido motores de movilización social en contextos de impunidad. A pesar de las presiones, la respuesta local fue decidida. Se iniciaron excavaciones públicas, se digitalizaron archivos históricos y el proceso se abrió a toda la ciudadanía. Familias completas acudieron a los sitios de excavación, no solo para buscar a los suyos, sino para mostrar que la historia debía ser contada por quienes la vivieron, no por quienes intentaron enterrarla. En Ruanda, tras el genocidio, las comunidades organizaron procesos de exhumación y memoria comunitaria, enfrentando temores similares y logrando avances significativos en la reconstrucción social. El precio de ceder ante la presión internacional es claro: perpetuar la impunidad y condenar a la sociedad a una amnesia forzada. Afrontar el pasado, aunque duela, es la única vía para recuperar la dignidad y darle sentido al reclamo de justicia. En Alemania, el trabajo de memoria tras el Holocausto fue doloroso, pero fundamental para reconstruir la sociedad y prevenir nuevos horrores. Pero la búsqueda de verdad tiene un costo. A medida que avanzan las excavaciones, nuevas tensiones y amenazas emergen en el horizonte. Las comunidades enfrentan campañas de desinformación, intimidaciones y hasta sabotajes a los trabajos arqueológicos. Sin embargo, la convicción de que la memoria es el único camino hacia la justicia se fortalece con cada paso. Una vez que la verdad se libera, no hay forma de volver atrás. El descubrimiento de las primeras tumbas no marcó el final, sino el inicio de una reacción en cadena imposible de frenar. Muy pronto, comunidades de otras zonas empezaron a excavar y buscar, guiadas por relatos transmitidos en voz baja y sospechas nunca olvidadas. Aparecieron más sitios, más osamentas sin nombre, y el patrón resultó innegable. Las desapariciones y los encubrimientos no eran hechos aislados, sino parte de un plan sistemático para borrar la memoria y la dignidad de quienes trabajaron en las minas bajo la sombra de intereses extranjeros. Simultáneamente, una oleada de documentos salió a la luz. Contratos mineros ocultos durante generaciones, informes de inspección manipulados,
y cartas confidenciales entre funcionarios y empresas fueron digitalizados y publicados en plataformas abiertas. Por primera vez, cualquier persona con acceso a Internet podía leer la verdad que antes solo circulaba en susurros: nombres, fechas y detalles sobre los acuerdos que encadenaron el destino de pueblos enteros al silencio impuesto. Periodistas y activistas locales impulsaron esta revelación, pero fue la participación de la sociedad civil africana lo que la multiplicó. Organizaciones de Ghana, Mali y Sudáfrica compartieron archivos y experiencias, tejiendo vínculos con casos similares en América Latina y Asia. En Perú, la lucha de las comunidades afectadas por la minería en Cajamarca se reflejó en el intercambio de estrategias de resistencia, y en Indonesia, las víctimas de la minería de níquel encontraron eco en los procesos de memoria de Burkina Faso. Surgió así una solidaridad transnacional. La injusticia en Burkina Faso no era una excepción, sino un reflejo de lo que ocurre cuando el poder teme la memoria y la convierte en amenaza. En Guatemala, la plataforma de víctimas del conflicto armado compartió su experiencia de creación de archivos de memoria histórica, mostrando que la resistencia al olvido es un fenómeno global. En este contexto nació la idea de memoria mineral. Ya no se trataba solo de recordar víctimas, sino de transformar ese recuerdo en una disciplina viva y en un movimiento social. La memoria mineral reúne testimonios orales, pruebas forenses y datos económicos. Documenta tanto el daño sufrido como la resistencia y la autoorganización de las comunidades. El registro del pasado se volvió herramienta de empoderamiento, creando redes de apoyo que atraviesan fronteras y desafían la fragmentación que imponen las grandes empresas mineras. La memoria empezó a reconocerse como derecho colectivo y como fuerza organizadora. En foros rurales y urbanos, en escuelas y asambleas, la gente comenzó a exigir que la historia de los desaparecidos entrara en la educación oficial y en la agenda política. Recordar se volvió inseparable de exigir justicia y reparación. Documentar y compartir la verdad fue el primer paso para recuperar la dignidad y reclamar el derecho a narrar la propia historia. El impacto cruzó continentes. Inspiradas por este proceso, comunidades en Colombia, Indonesia y Perú lanzaron sus propios proyectos de memoria minera. Herramientas digitales, plataformas colaborativas y archivos comunitarios florecieron, demostrando que la memoria se contagia cuando se abre y se defiende desde abajo. En Colombia, la Comisión de la Verdad impulsó el uso de relatos digitales y archivos fotográficos para visibilizar las desapariciones en zonas mineras del Chocó. En Indonesia, organizaciones indígenas utilizaron aplicaciones móviles para mapear sitios de memoria vinculados a la minería destructiva. Pero el riesgo nunca desaparece. Existen fuerzas poderosas dispuestas a cooptar, distorsionar o volver a enterrar estos procesos. En Brasil, por ejemplo, empresas mineras han financiado museos de la memoria donde la versión oficial edulcora los crímenes y diluye las voces de las víctimas. El peligro de que las iniciativas sean silenciadas o manipuladas es tan real como la oportunidad de sentar un precedente. Probar que la memoria activa puede abrir puertas a la justicia y desafiar estructuras profundas de opresión y saqueo. El mundo observa y la historia se reescribe ante los ojos de todos. La cuestión ya no es si debemos recordar, sino cómo transformar ese recuerdo en acción sostenida y cambio verdadero. Porque cuando los olvidados reclaman su lugar, el silencio deja de ser refugio para la impunidad. En Sudáfrica, la Comisión de la Verdad y Reconciliación mostró que la memoria puede ser un camino de sanación colectiva, siempre que se base en la inclusión y la honestidad. Pero incluso mientras la memoria se fortalece, la resistencia de los viejos poderes no cede. La lucha por el control de la narrativa apenas comienza. Los medios de comunicación internacionales, a menudo bajo presión de intereses económicos, minimizan o distorsionan el alcance de las denuncias. Las campañas de desprestigio contra activistas y periodistas se multiplican, y la criminalización de la memoria es una amenaza constante. Recordar no es venganza, es recuperar lo que el poder intentó arrebatar. La memoria,
lejos de ser solo un ajuste de cuentas, se convierte en una herramienta para reconstruir lo que quisieron borrar: la dignidad, la verdad y la posibilidad de un futuro distinto. En Alemania, el trabajo de Stolperstein, las pequeñas placas doradas que recuerdan a las víctimas del nazismo, demostró que la memoria puede ser parte del paisaje cotidiano y una advertencia constante contra el olvido. En Burkina Faso, la creación de un memorial silencioso, donde antes había tumbas sin nombre, marcó un antes y un después. Este espacio no es únicamente para el duelo, es también un lugar de aprendizaje y organización. Aquí, familiares, vecinos y jóvenes se reúnen para compartir historias y reconstruir la verdad que les negaron. Se organizan talleres de memoria, exposiciones y ceremonias en las que los nombres de los desaparecidos son leídos en voz alta, devolviéndoles la dignidad robada. Los más jóvenes, formados como trabajadores de la memoria, se convierten en guardianes de estos relatos. Aprenden a recopilar testimonios, digitalizar recuerdos y entrevistar a los mayores. Entienden que la memoria es también una forma de resistencia y una semilla de futuro. En Polonia, tras la caída del comunismo, iniciativas similares permitieron reconstruir la historia de miles de desaparecidos y fortalecer la identidad colectiva. De este impulso, nace una metodología comunitaria para archivar y difundir testimonios orales. No se trata solo de grabar relatos, se crean archivos colectivos, accesibles y abiertos. Las historias se comparten, se discuten y se verifican en grupo, impidiendo que la verdad sea distorsionada o desaparezca bajo intereses externos. En México, después de los feminicidios de Ciudad Juárez, las madres de las víctimas crearon archivos públicos y memoriales que hoy inspiran a otras luchas. Este trabajo no se queda en el ámbito local. Las acciones de la comunidad resuenan más allá, presionando a gobiernos y organismos internacionales. La presión popular ha logrado transparentar contratos mineros, abrir investigaciones y forzar debates en foros globales sobre responsabilidad empresarial y estatal. En el Foro Social Mundial, la experiencia de Burkina Faso fue presentada como ejemplo de memoria activa y resistencia frente al olvido impuesto. Al apropiarse de su pasado, las comunidades ganan poder para exigir transparencia y rendición de cuentas a empresas y autoridades. Ya no son solo víctimas, se convierten en actores capaces de negociar, denunciar y proteger sus derechos ante cualquier intento de imposición o silencio. En Filipinas, los movimientos de víctimas de la dictadura lograron que las empresas cómplices fueran llevadas a juicio internacional, gracias a la fuerza de la memoria organizada. Así, la memoria se transforma en herencia. Los niños que antes jugaban sobre antiguas fosas, ahora crecen conociendo los nombres de quienes allí yacen. Comprenden que su identidad está ligada a la verdad, y que el silencio nunca debe aceptarse como destino. Los relatos que antes eran susurros, se convierten en lecciones de historia, transmitidas en las escuelas y celebradas en las fiestas comunitarias. El riesgo de no recordar es brutal. Donde se entierra la memoria, se perpetúa la explotación y la violencia. Pero el beneficio de atreverse a recordar es inmenso. Dignidad restituida, posibilidad de reparación y fuerza para prevenir nuevos abusos. Recordar es un acto de poder colectivo y de justicia histórica. En Ruanda, la persistencia en la memoria permitió evitar nuevos estallidos de violencia y sentar las bases de una paz imperfecta, pero real. Y mientras el mundo observa, surge una pregunta ineludible. ¿Quién decide qué historias merecen ser contadas y cuáles deben permanecer en la sombra? ¿Quién se atreve a levantar la voz por los que ya no pueden hablar? Pero la memoria, aunque poderosa, nunca está a salvo. Las fuerzas que buscan el olvido no descansan, y el próximo golpe podría venir de donde menos se espera. Por eso, la vigilancia colectiva y la solidaridad internacional son esenciales para proteger los logros alcanzados y evitar retrocesos. En España, la Ley de Memoria Histórica fue resultado de décadas de lucha y solo se mantuvo gracias a la presión constante de la sociedad civil. Tú decides si esta historia resuena o se apaga.
Aquí, la trama te enfrenta a una disyuntiva: apartar la mirada de lo hallado en las tierras rojas de Burkina Faso, o sumarte al acto de recordar a quienes fueron enterrados 2 veces, bajo tierra y bajo olvido. No son solo víctimas distantes, ni hechos ajenos. Es un reflejo global. Cada vez que ignoramos la injusticia, nos volvemos engranajes de la máquina que aplasta la memoria y perpetúa la impunidad. Por cada testimonio despreciado, por cada pregunta sin respuesta, el pacto de silencio se refuerza. El olvido se disfraza de paz o estabilidad, pero es complicidad. En cambio, la memoria, cuando la compartimos, puede fracturar ese muro impuesto. La historia de las madres de los desaparecidos en México es un ejemplo de cómo la tenacidad y la visibilidad pueden romper la indiferencia y forzar cambios en políticas estatales. Recordar, nombrar a los desaparecidos, negarse a dejar su historia en la penumbra, es un acto de resistencia. Es recuperar el derecho a escribir la historia y exigir justicia, aún sin poder institucional ni reflectores globales. La excavación de la verdad no termina al encontrar huesos. Empieza allí, en la decisión de no mirar hacia otro lado ante lo incómodo. Como sucedió en Sudáfrica, donde el testimonio público en las comisiones de verdad permitió sanar heridas profundas y reconstruir la confianza social. Hoy, el peso está en tus manos. Podemos quedarnos aparte, creyendo que esto ocurrió muy lejos, hace muchos años, y no nos toca. O podemos entender que cada memoria rescatada dignifica tanto a los caídos como a quienes rehúsan ser cómplices del silencio. Cada gesto de atención, cada palabra compartida, puede transformar la historia y abrir grietas en el muro del olvido global. No se trata de buscar culpables imposibles, ni de reavivar odios antiguos. Se trata de aceptar que la dignidad humana trasciende fronteras, épocas y conveniencias diplomáticas. Si elegimos la indiferencia, la impunidad sigue respirando. Si recordamos juntos, la esperanza de justicia se mantiene encendida. Puedes ser eco. Puedes ser testigo. Únete a la memoria activa. Comparte esta historia. Háblala. Repite los nombres que otros intentaron borrar. Porque cada vez que recordamos, quitamos poder al olvido y devolvemos humanidad a quienes la perdieron bajo tierra y silencio. Y así, en cada rincón donde la tierra devuelva sus secretos, la decisión de recordar será siempre un acto de valentía. La memoria es el primer paso hacia la justicia. Hoy, como cada día, está en tus manos mantener su llama encendida.